tu tiempo, visión y éxito para ti. Yo quiero compartirte algo y yo estoy seguro que Dios va a hablar a nuestro corazón. Primero que nada, este mensaje va para mí, pero yo sé que Dios va a hablar a más de una persona en esta hora. Es un momento que Él ha preparado para nosotros, y yo quisiera compartirles que cuando mis padres estaban juntos, sabes, ellos no conocían del Señor. Mi papá era músico, él cantaba, tocaba la guitarra, y con esto él se ganaba la vida. Mi madre cuenta que papá salía todas las tardes y tocaba en algún restaurante, tocaba en algún bar, en la calle, donde tuviera la oportunidad. La gente le daba dinero y con eso él traía para proveer las necesidades en casa. En ese tiempo ellos no conocían del Señor. Mi mamá había quedado embarazada y ellos comienzan a tener problemas porque mi papá comenzó a tener problemas de alcoholismo. Donde él se desenvolvía era un ambiente muy difícil, lo hizo caer en esto. Así que un día llega mi papá en la madrugada, obviamente tomado, y comienza a agredir a mamá, y mi madre va a dar al hospital embarazada. Cuando las enfermeras comienzan a revisar a mi mamá, le dan la noticia de que su embarazo se había perdido y que necesitaban atenderla urgentemente. Ahora, mi madre, cuando le dan esta noticia, ella no acepta, pues ella tenía mucha ilusión de tener a su bebé. Estaba incontrolable. Ella cuenta que una de las enfermeras trataba de abrazarla y le decía: tenemos que atenderte. Pero mi madre no dejaba consolarse, y en medio de su angustia comienza a hablarle a Dios y le dice algo muy sencillo, una oración muy sencilla: Dios, yo sé que tú existes. Si tú permites que mi hijo nazca, yo te lo voy a dedicar a ti. Tú haz con él lo que tú quieras, yo te lo ofrezco, yo te lo entrego. Haz un milagro en mi vientre. Obviamente yo se lo estoy diciendo de forma muy tranquila, pero imagínate la oración de una mujer angustiada porque le habían dado la noticia de que su embarazo se había perdido. Yo recuerdo que mi madre me contaba esto. Le dijo a Dios: si tú permites que mi hijo nazca, yo le voy a poner tu nombre. Yo me llamo Abel Jesús. Nomás no se lo vayan a decir a nadie porque nadie lo sabe, ¿verdad? Pero Dios hace un milagro en el vientre de mi mamá, a pesar de la noticia que le habían dado. Y con la ayuda del doctor y las enfermeras comienzan a tratar a mi mamá, de manera que estuvo unos días en el hospital, pero la mandan ahora sí a tener reposo absoluto. Después de aquella pelea que mis padres tuvieron, ya no continuaron juntos. Cada quien agarra su camino. Mi madre ya no vuelve a su casa. Mis abuelos la protegen y se la llevan a su casa. En el camino que agarró mi papá siguió con el mismo estilo de vida, pero en el camino que tomó mi mamá, alguien le habla del amor de Jesús. Recibe a Jesús en su corazón, comienza a congregarse en un lugar donde enseñaban la Biblia, y esto fue como un oasis en medio de todo el desierto que ella estaba viviendo en su vida. Después de un tiempo, mi madre vuelve al hospital después de unos meses para dar a luz, y pude nacer, gracias a Dios. Conforme pasa el tiempo, mi madre en mi crecimiento se da cuenta de que la ausencia de un padre terrenal estaba afectando seriamente mi vida, y se manifestaba con problemas de comportamiento, se manifestaba con inseguridades, se manifestaba con temores, frustraciones. Entonces mi madre se da a la tarea de enseñarme que aunque yo no tenía un padre terrenal, yo no carecía de una figura paterna. Mi mamá comienza a enseñarme acerca de la paternidad de Dios con la intención de que yo no siguiera siendo afectado por la ausencia de un padre terrenal.
Entonces me enseñaba acerca de la paternidad de Dios de manera muy sencilla. Abel, tú sí tienes padre, tú sí tienes papá. Aunque no tengas un padre terrenal, esto no quiere decir que tú no tengas papá. Tú sí tienes un padre. Dios es tu papá, Dios es tu padre. Ahora, esto de que Dios es mi padre, yo no lo podía entender. Había una barrera que impedía que yo pudiera entender la paternidad de Dios. ¿Y qué era lo que pasaba? Que la ausencia de un padre terrenal había distorsionado en mi mente, en mi corazón, el concepto de lo que era un papá. Así que cuando mi madre me enseñaba de la paternidad de Dios, inconscientemente la rechazaba. No era algo que me interesara mucho por la experiencia que había tenido de un padre ausente. Entonces mi mamá insistía mucho y me decía: Abel, Dios es tu padre. En diferentes etapas de mi vida recuerdo haber escuchado la enseñanza de mi mamá: Dios es tu padre y Él te ama. Sí, pero yo no experimenté el amor de un padre terrenal. Se me hace difícil experimentar el amor del padre. Siempre existía esa barrera. Abel, Dios es tu padre y siempre va a estar contigo. Pero de alguna u otra manera yo experimenté el abandono de un padre terrenal. Me era difícil entender que Dios era mi padre y que jamás me iba a abandonar. Abel, Dios es tu padre, y si los planes de un padre terrenal no te incluyeron, los planes de tu Padre eterno sí te incluyen a ti. Me era difícil entender que algo bueno había en mí que pudiera ofrecer a Dios y esto me hiciera estar en sus planes. Y así estuve batallando con esa falta de identidad. Estuve batallando todo el tiempo con esa barrera que impedía que yo pudiera experimentar la paternidad en Dios. Y esto sucedió hasta los 20 años. Escucha bien lo que te voy a decir. Un día mi madre llega del trabajo, hace una lista para que yo fuera al mercado, y cuando voy a medio camino me alcanza un jovencito como de 15 años. Yo tenía 20, él tenía 15. Mientras voy caminando me toca el hombro, volteo y lo primero que este jovencito me dice: oye, tú y yo somos medios hermanos. Tú y yo somos medios hermanos, me dice. Y la primera vez que yo lo escuché y lo vi, yo dije: no nos parecemos en nada. Lo pensé y le dije: ¿sabes qué? Yo no soy la persona que tú estás buscando. Creo que estás equivocado. No, me dice, tú y yo somos medios hermanos. Tu papá es mi papá, dice, tenemos la misma sangre. Ahora, para esto, a los 20 años yo no conocía a mi papá. No sabía cómo era mi papá, no sabía quién era mi papá, no sabía dónde encontrarlo. Y lo mismo por parte de mi papá, él no sabía cómo era yo, no sabía dónde encontrarme, no sabía nada acerca de mí. Si nos hubiéramos encontrado en la calle, jamás nos hubiéramos reconocido, nunca tuvimos esa oportunidad. Pero mi medio hermano insistía y decía: tú y yo somos medios hermanos, tenemos la misma sangre, tenemos el mismo papá. Yo le digo: ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Cómo sabes que yo soy tu medio hermano? Y me dice: es que hoy en la mañana, cuando mi papá abrió la ventana antes de irse a trabajar, vio en la casa de enfrente salir a una señora y resulta que era tu mamá, dice. Mi papá había reconocido a mi mamá después de 20 años de no verla. Y ahorita, me dice mi medio hermano, ahorita que tú saliste de la misma casa, de la misma puerta, me dijo mi papá: ve y alcánzalo, porque este debe de ser tu medio hermano. Alcánzalo, que no se te vaya, tráetelo para acá. Dile que son medios hermanos, que tienen la misma sangre, que tienen el mismo papá. Dile que estamos viviendo enfrente de su casa, dice. Dios llevó a mi papá a vivir enfrente de mi casa cuando no nos conocíamos. Ahora, para esto yo había llegado a los 20 años con resentimiento, falta de perdón, temores, amargura. No podía experimentar aún la paternidad de Dios. Así es que el problema desde chico fue creciendo y yo había llegado a los 20 años en esta situación. Cuando yo escucho acerca de que mi papá estaba viviendo enfrente de mi casa, yo no quería saber nada de él. Yo rechazaba todo esto. Pero cuando yo escucho hablar a mi papá por primera vez,
me di cuenta de uno de los motivos por el cual Dios lo había llevado a vivir enfrente de donde yo vivía. Y es que mi papá tenía una culpabilidad que no podía sostener. Mi papá tenía un cargo en su conciencia como un castigo, una falta de paz, un miedo a ser rechazado por mi persona. Me hablaba con mucho cuidado. Él mostraba un verdadero arrepentimiento por haber estado ausente en mi vida. Y al parecer él tenía una oración en su corazón, y esa oración era: Dios, no permitas que yo muera sin conocer a mi hijo. Por favor, permíteme encontrar a mi hijo. Y es así como Dios cumple esa petición de su corazón y lo lleva a vivir enfrente de mi casa, sin él saber que nosotros vivíamos ahí. Cuando yo veo a mi papá en esta situación, no se manifestó todo aquello que yo venía cargando desde chico. Cuando yo veo a mi papá en esta situación, lo único que yo pude decirle, o las primeras palabras que yo pude decirle a mi papá, eran: yo decido perdonarte. Papá, te perdono. Yo me acuerdo que esa tarde miré llorar a mi papá como un niño chiquito. Yo soy bajo de estatura. Recuerdo que mi papá era más bajo que yo. Me abraza, me aprieta con toda su fuerza. Es algo que él siempre había anhelado. Comienza a llorar como un niño chiquito. Ni siquiera me podía mirar a los ojos. Y yo no quería que llorara. Yo le decía: mi mamá me enseñó que Dios era mi papá, no te preocupes, no pasa nada. Yo decido perdonarte. Y comencé a ver cómo mi papá se liberaba de toda aquella carga que él traía de años. Ahora, al decir estas palabras tan importantes, yo decido perdonarte, papá, algo sucedió en mí. Al parecer, Dios intervino y comenzó con el paso del tiempo a restaurar la imagen que yo tenía acerca de un padre. Con el paso del tiempo Él comenzó a traer a mi mente recuerdos en los cuales yo fui afectado por la ausencia de un padre. Momentos en donde yo necesité un abrazo, momentos en donde yo necesité las palabras de amor de un padre, momentos en donde yo necesité la compañía de un padre, momentos en donde yo necesité que alguien me defendiera, momentos importantes fueron los que marcaron mi vida para mal por la ausencia de un padre. Y Dios los traía a mi mente con la intención de que yo perdonara, soltara, sanara, ser libre, y así se restaurara en mi mente y en mi corazón el concepto de lo que era un papá. Con el paso del tiempo comencé entonces a entender que verdaderamente Dios es mi Padre, que verdaderamente Dios es mi Padre y me ama, que aunque tuve un padre ausente terrenal, Dios jamás será un padre ausente. Él siempre será un padre presente. Comencé a entender que si los planes de un padre terrenal no me habían incluido, los planes de mi Padre eterno sí me incluían a mí. Es por eso que después de un tiempo comienzo a escribir esta canción que habla de mi experiencia con Él. Estás conmigo desde el principio, me has visto crecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía.
en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. ¿Cuál es la intención al contarte esto que he vivido? Yo sé que más de una persona aquí se identifica con esto y dice: Abel, yo no conocí a mi papá. Mi papá no estuvo conmigo. Te soy sincero, te soy sincera, me ha hecho mucha falta y ha afectado mi vida seriamente. No vas a negar eso, porque yo lo he vivido. Quizás tú eres una persona que dice: Abel, mi papá sí vivía con nosotros, pero un día nos falló y se fue de la casa, y esto me dolió. Lo necesitaba tanto y hasta la fecha lo he necesitado tanto. Esto me ha lastimado seriamente. O quizás tú eres una persona que dice: Abel, yo sí tengo a mi papá en casa, pero lejos de tener una buena relación, he sido afectado, he sido afectada, he sido dañado, he sido dañada seriamente. Yo quiero decirte algo: necesitas perdonar. Hay una estrategia del enemigo en todo esto. Yo he entendido con el paso del tiempo que no está en el corazón del Padre terrenal el afectar a los hijos. Yo tengo 4 hijos y nunca ha estado en mi corazón el afectarlos. Al contrario, quiero bendecirlos, quiero abrazarlos, quiero besarlos, quiero estar en cada momento de sus vidas, no perderme nada. Pero simple y sencillamente, la crianza que a veces tiene el ser humano, en el momento que crece y va a ser padre, el enemigo se encarga de que se repita un patrón de herencia cultural que daña y lastima a los hijos. He entendido entonces que no estaba en el corazón de mi papá el estar ausente. Pero yo me pongo a ver la crianza que recibió mi papá, y fue una crianza muy dura que lo llevó a cometer errores en su vida. Pero él no tenía la intención de dañarme. Si yo me pongo a ver la crianza que recibió mi abuelo, el papá de mi papá, fue lo mismo, si no es que peor. Si yo me pongo a ver la crianza que recibió mi bisabuelo, fue lo mismo. Entonces yo no sé a quién echarle la culpa. Yo encuentro aquí un culpable, y es el enemigo, y tiene una estrategia. Y la estrategia, la intención del enemigo al ser afectado por el Padre terrenal es que tú y yo crezcamos con la imagen distorsionada de lo que es un padre, y esto se convierta en un obstáculo para poder relacionarnos con el Padre eterno. Y esto tiene que parar. Si tú dices: Abel, me identifico con lo que tú estás diciendo, quiero yo relacionarme con el Padre eterno, quiero conocerlo, quiero experimentar la paternidad de Dios. ¿Qué quiere decirla ahí en la palabra vive? Identidad. Diga conmigo: identidad. Quizás tú eres una persona que dice: Abel, yo necesito identidad. El crecer sin la figura paterna, o el crecer con un padre que no fue el padre correcto, me ha hecho carecer de identidad. Necesito obtenerla, y el Padre eterno te la puede dar. Quizás tú eres una persona que dice: quiero experimentar hoy la paternidad de Dios. El primer paso es perdonar. Diga conmigo: perdonar es simple y sencillamente soltar, dejar ir, ser libre. El que no perdona rompe el puente por donde tiene que pasar para avanzar en la vida. El que no perdona rompe el puente por donde tiene que pasar para experimentar la paternidad de Dios, para experimentar la plenitud de vida, para ser felices en la vida. El primer paso entonces es perdonar. Si tú te identificas con esto,
necesitas soltar, necesitas dejar ir. Quizás tú eres una persona que dice: Abel, yo no puedo hacer esto. No sabes tú mi situación, yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Y para Él no hay nada imposible. Él quiere que tú perdones, Él quiere que tú seas libre y puedas experimentar la paternidad en Él, y esto sane tu corazón. Este es el tiempo donde Dios quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Es necesario. Yo en esta noche quiero hacer un llamado para todos aquellos jóvenes que dicen: yo decido soltar, yo decido perdonar para avanzar. Esta es una de las necesidades con más urgencia dentro de un hogar. Esta es una de las necesidades con más urgencia en esta generación, porque no ha habido padres modelos. Está creciendo una generación afectada, y esa generación necesita soltar, porque si no, esa generación que viene detrás de nosotros no experimentará la paternidad de Dios, y su camino será truncado. Es por eso que nuestra sociedad está como está. Y de nosotros los padres terrenales depende de que esta generación avance. Es por eso que yo en esta tarde te estoy diciendo: ven aquí. Si tú te identificas con esto, si tú necesitas perdonar, si tú necesitas experimentar la paternidad de Dios, deja que el Padre eterno te ministre en esta noche. Él está aquí. Ponte de pie ahí donde estás. El altar está abierto. Yo no quiero decir yo voy a ministrar, vamos a dejar que Él nos ministre en esta noche. Si tú dices: yo me identifico con eso, sabes, olvida quién está a tu lado. Este es un tiempo que Dios ha preparado para ti y para Él. Entonces ven acá sin pensarla ahora, que Dios va a hacer algo en este día que va a marcar tu vida para bien, que va a marcar tu vida para bien. Ven ahora, ven corriendo acá. Si tú sientes en tu corazón, ven acá. Este es un tiempo que Dios ha planeado para ti. El Padre te está esperando. No desperdicies esta oportunidad. Esta oportunidad vale oro. El Padre se quiere encontrar contigo. El Padre se quiere encontrar contigo. Ven ahora, ven ahora, ven ahora, ven ahora, ven ahora. Levanta tus brazos. Levanta tus brazos. Si tú lo puedes creer, los brazos del Padre eterno están abiertos para recibirte en esta hora. El Padre eterno jamás le negaría un abrazo a alguien. Si tú se lo pides en esta hora, Él te abrazará. Solamente necesitamos hacer algo. Si tú estás listo, repite conmigo: yo decido perdonar. Yo decido soltar. Siéntelo en tu corazón. Una vez más, di conmigo: yo decido perdonar. Yo decido soltar. Decido dejar ir todo aquello que adquirí durante mi crianza que me lastimó. Yo decido ser libre. Ahora que tú dijiste esto, ahora dile: Padre eterno, ven, abrázame y revélate a mí como el Padre perfecto, como el Padre perfecto.
Levanta tus brazos, que los brazos de papá están abiertos para recibirte en esta noche. Dile: abrázame, papá. Abrázame, papá. Abrázame, papá. Ese abrazo que tú tanto has estado esperando durante años, hoy lo puedes recibir. Solamente cree. Dile: abrázame, Padre eterno. Abrázame, papá. Abrázame, Padre. Mis ojos de lejos te vieron llegar. Mis ojos de lejos te reconocieron. Tú eres mi hijo, y aún a la distancia supe que eras tú. Te estuve esperando. Mis ojos de lejos te vieron llegar. Mis ojos de lejos te reconocieron. Corrí a abrazarte, corrí a besarte. Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Entra en mi presencia, descansa en mis brazos. Te estuve esperando, te estuve esperando. Entra en mi presencia, descansa en mis brazos. Te estuve esperando, te estuve esperando. Tu Padre te canta en esta hora, recibe. Mis ojos de lejos te vieron llegar. Mis ojos de lejos te reconocieron. Tú eres mi hijo, y aún a la distancia supe que eras tú. Te estuve esperando. Entra en mi presencia, descansa en mis brazos. Te estuve esperando, te estuve esperando. Entra en mi presencia, descansa en mis brazos. Te estuve esperando, te estuve esperando. Oh, levanta tus brazos y recibe el abrazo del Padre en esta hora. Descansa en mis brazos, descansa en sus brazos. Esperando, estuve esperando. Y deja que la sanidad opere en tu corazón en esta hora. Este es un tiempo entre el Padre eterno y tú. Escucha la voz del Padre que te dice: Esté en mi presencia, descansa en mis brazos. Te estuve esperando, te estuve esperando. Entra en mi presencia, descansa en mis brazos. Te estuve esperando, te estuve esperando. entra en mi presencia, descansa en mis brazos. Estuve esperando. Entra en mi presencia, descansa en mis brazos. Te estuve esperando, te estuve esperando. El Padre te dice: entra en mi presencia, descansa en mis brazos. Te estuve esperando, te
estuve esperando. Entra en mi presencia. Aleluya, aleluya. Abrázanos, Padre. Revélate a nosotros. Y cada día trae a nuestra mente todas aquellas cosas que afectaron nuestra vida y se convirtieron en una barrera que impedía que pudiéramos experimentar la paternidad en ti. Tumba, Señor, todo aquello que impedía que pudiéramos adquirir esa identidad en ti. Y levanta una generación libre. Levanta una generación, Señor, que experimente la paternidad en ti y que viva libre. Y que pueda detenerse en el mundo entero esa cultura que se ha repetido de generación en generación, que daña y lastima. Sana, Señor. Libera. Y que esta generación pueda vivir en plenitud, en la plenitud de tus brazos, en la plenitud de tu presencia. Siente el abrazo de papá en esta hora. Siente el abrazo de tu Padre eterno. Mientras que el Padre sigue abrazando a todo aquel que le pidió un abrazo en esta hora, yo quiero hablar solamente un momento mientras Dios sigue ministrando acá. Quiero hablar a aquellos que tienen familia, porque me han dicho de que aquí también entre todos los jóvenes hay personas casadas, personas con hijos. Yo quiero decirte cuál ha sido mi experiencia después de decir papá te perdono, después de experimentar la paternidad de Dios. Ahora que tengo 4 hijos, entiendo que tengo un llamado como padre terrenal. Y mi llamado como padre terrenal consiste en llevar a mis hijos a conocer al Padre eterno. Mi llamado como padre terrenal consiste en representar la paternidad de Dios en la relación que tengo con mis hijos. He entendido que tengo la habilidad de dañar la imagen con la que mis hijos van a crecer acerca de Dios, o beneficiar. Depende de la relación que yo tenga con ellos, es la cercanía que ellos van a tener con Dios Padre el día de mañana. Todos aquellos que están aquí, que tienen familia, que tienen hijos, levanten su mano, por favor. Levanten su mano. Hay varios, hay bastantes. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un llamado. Tenemos que encargarnos de que cuando nuestros hijos salgan de casa a vivir sus vidas, se vayan con algo que vale más que el oro y que la plata. Se vayan conociendo al mejor Padre de padres. Se vayan de casa teniendo una relación personal con el Padre eterno. Esto los va a ayudar a avanzar a pasos agigantados hacia la plenitud. Tenemos que evitar que nuestros hijos sean alcanzados por algo que nos afectó a nosotros. ¿Cómo podemos lograr esto? Tú y yo tenemos que venir todos los días a los brazos de nuestro Padre, porque ahí nuestro corazón como padres terrenales va a ser transformado y nos va a convertir en el Padre que nuestros hijos necesitan para que ellos crezcan con la imagen correcta de quién es Dios Padre. Tenemos que venir a la paternidad de Dios, experimentarla, y Él nos va a enseñar cómo ser los padres correctos para nuestros hijos. Sé que no somos perfectos, cometemos errores, pero entre más nosotros vengamos a los brazos de nuestro Padre, más
más vamos a ver a nuestros hijos experimentar la plenitud. Esto tiene que suceder hoy. Hoy en día hay padres que viven en culpabilidad porque han cometido errores en la crianza con sus hijos. Como lo dije hace rato, no estaba en su corazón, pero simple y sencillamente el enemigo trató de meterse en la relación y de repetir un patrón de herencia cultural que daña y lastima. Y quizás han pasado los años, los hijos han crecido y has visto el fruto de una mala relación y tú quisieras restaurar la relación con tus hijos y dices: es imposible, he perdido la esperanza, no sé cómo hacerle. A ver, yo te voy a decir una cosa: todo aquel padre terrenal que restaure su relación con el Padre eterno, el Padre eterno lo llevará de la mano a restaurar la relación con sus hijos, no importa la situación, porque Él es especialista en restaurar la relación con los hijos. Él es especialista en hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Yo quiero invitarte como Padre terrenal a que levantes tus manos conmigo y hagamos un compromiso en esta tarde. Papás, levanta tu mano, comprométete con Él. Y este compromiso no lo vas a dejar. Yo le pido al Espíritu Santo que nos incomode, que no pase un día sin que tú y yo podamos experimentar la paternidad de Dios, porque es necesaria para poder ser los padres correctos, y que esta generación crezca libre y pueda experimentar, pueda conocer al Padre eterno. Repite conmigo esta oración, papás, mamás, repitan conmigo: amado Padre, me comprometo a venir a tus brazos cada día para que mi corazón sea transformado y entonces pueda aprender a ser el padre que mis hijos necesitan. Me comprometo a tomar el tiempo para que tú me ministres, para que tú me enseñes, Señor.